Muy buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Roxana Peña y voy a empezar con la exposición o análisis del libro El cerebro femenino. Un libro, por cierto, demasiado importante y que toda mujer y todo hombre, sobre todo a partir de la juventud, debería empezar a leer para de una manera más precisa poder entender tanto a los hombres como a las mujeres en las diferentes etapas de su vida. Justamente es lo que planteo en el análisis. El presente libro lo que se plantea en el siguiente análisis. El libro está compuesto, El cerebro femenino, por 7 capítulos. En el primero nos habla del nacimiento del cerebro femenino, el segundo, el cerebro del adolescente, tercero, amor y confianza, cuarto, sobre el sexo, el quinto, el cerebro de mamá, sexto, emoción, el cerebro de los sentimientos y por último, el cerebro de la mujer madura. En todos estos capítulos, la autora, una doctora, hace un recorrido de los cambios que experimenta el cerebro en todas las etapas del desarrollo del ser humano. En el análisis que he planteado sobre la biopsicología de la conducta del cerebro femenino, podemos señalar lo siguiente. En el libro se puede avisorar la enorme influencia del potencial cerebral sobre el comportamiento femenino. Es decir, a través del libro nosotros podemos comprender el comportamiento de las mujeres y en alguna parte, en el capítulo 5 específicamente, comprender también el comportamiento masculino. Este proceso va más allá de la simple biología de las diferencias físicas. Si bien tanto hombres como mujeres nacemos con características que nos diferencian físicamente, esas diferencias físicas van más allá simplemente de la parte corporal, sino tienen una influencia que se puede notar en la forma de pensar, de sentir y de actuar tanto de los hombres como de las mujeres en este caso. Las funciones cerebrales y sus torrentes químicos hacen que nuestra conducta sea tan diversa en las distintas etapas del desarrollo de la mujer y hace que a la vez seamos impredecibles. ¿Sí? Las diversas sustancias, los diversos neurotransmisores que en cada etapa del desarrollo se van segregando a nuestro organismo, a nuestro cerebro, van haciendo que nuestro comportamiento varíe de un estado a otro, sobre todo en unas etapas más que en otras. Pero este estudio a su vez es demasiado importante, como había dicho al inicio, porque nos permite asumir la poderosa influencia del cerebro femenino en el comportamiento diario, para comprender a las mujeres que nos rodean en cualquiera de las etapas de nuestra vida, así sea una bebé, así sea una niña, una adolescente, una persona adulta o una señora de la tercera edad. Nos ayudará a poder comprender más precisamente y científicamente el comportamiento que van a generar. Además, otra de las cosas que nos permite el libro a través de sus páginas, de sus 237 páginas, es que nos permite valorar el enorme potencial que caracteriza a la mujer, teniendo un cerebro quizá un poquito más pequeño que el varón, y es un factor que los científicos inclusive al generar esta información hizo que la mujer, se la empezara a ver a la mujer durante el siglo XIX sobre todo, se la empezara a ver como que es mucho menos capaz intelectualmente que el hombre, pero gracias a las investigaciones que se han ido realizando con el tiempo, se ha podido determinar de que eso no es así
y de que aunque tengamos el tamaño del cerebro, no incide en los enormes potenciales que pueden generar este cerebro para la conducta de la persona. En este caso, la mujer que es capaz, es el ser que es capaz de realizar múltiples tareas en la vida y además de generar vida. En el primer capítulo, El nacimiento del cerebro femenino, encontramos un sinnúmero de características que nos hacen distintas y que nos hacen peculiares, pero sobre todo que las niñas y niños tienen un procesamiento de la información cerebral con lo que nacen. Es decir, las diferencias del niño con la niña se pueden evidenciar desde el momento en que nacen. No es que se van formando con el tiempo, sino es desde que nacen. Es el cerebro lo que dirige nuestros impulsos, nuestros valores y nuestra conducta social. A través de este libro y este capítulo también podemos comprender que nuestro cerebro es el centro de operaciones para que toda nuestra conducta, vida social, nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar se lleve a cabo. Los químicos pueden afectar el funcionamiento cerebral y transformar nuestra conducta. En este capítulo encontramos que los medicamentos, en el caso de algunas enfermedades, algunos medicamentos puede alterar el cerebro de la persona y al alterar el cerebro de la persona, lógicamente va a incidir en el comportamiento también de la misma. Las células del cerebro feto femenino desarrollan más conexiones en las áreas de la emoción y de la comunicación. Es un descubrimiento que nos ha arrojado también la ciencia a principios del siglo XX y que nos permite ver que no funcionamos de la misma forma. El cerebro del adolescente es cuando hablamos de esta etapa del desarrollo, indudablemente nos encontramos con una serie de cambios que hacen que el comportamiento de las adolescentes sea muy peculiar en esta etapa, sobre todo. Es una etapa en la cual sus cerebros luchan por sentirse sensualmente deseadas por los chicos, hace que las muchachas empiecen a sentir esa atracción hacia el sexo opuesto generalmente, y gran parte de su cerebro las predispone a eso, a sentirse sexualmente deseadas por los chicos. Luchan también por la identidad y por su independencia. Es la etapa en la cual su cerebro las induce a juzgarse en función a sus iguales. Sus cerebros se las predisponen a distintos y profundos cambios de humor. Podemos ver que las adolescentes de un momento para otro pueden pasar de un estado de euforia a un estado de profunda tristeza o llanto inclusive. Las mismas situaciones pueden generar distintas respuestas dependiendo de su ciclo menstrual. Podemos observar a través de las páginas de nuestro libro que las respuestas emocionales que pueda tener un adolescente antes de la ovulación y después de la ovulación, cuando se está acercando el periodo menstrual, es muy diferente, va a ser muy diferente. Cuando hablamos del amor y la confianza, nos referimos a esa etapa, nos introducimos en esa etapa de la vida de la mujer cuando ya ha alcanzado una cierta estabilidad en el área social, en el área personal. Al llegar a la adultez, el cerebro de la mujer se prepara para la selección de una pareja estable. En esta etapa, su cerebro la predispone a vivir una relación más intensa, pero más estable, con un futuro, que una relación que le aporte una estabilidad emocional. Y cosa contraria que ocurre cuando estamos en la juventud y en la adolescencia. Uno de los peores temores que experimenta la mujer en esta etapa es la infidelidad, es a la infidelidad.
El cerebro de la mujer las predispone, sobre todo en el inicio de la adultez, a buscar a una pareja, a un patrimonio, a predisponerse en buscar una persona que le dé más seguridad, más que un atractivo físico, cosa también que varía si estamos en la juventud, generalmente las jóvenes y las adolescentes, al buscar a una pareja o al identificar a una pareja, buscan en ella, sobre todo se van al lado físico, al lado emotivo, se dejan llevar por lo pasional, y en esta etapa ya el cerebro mismo nos predispone a ir más allá, ser más racionales, en otras palabras. Una de las cosas que podemos entender a través de la lectura de nuestro libro es que la mujer, por ejemplo, en cuanto a su conducta sexual cuando llega a la madurez, actúa muy diferente al hombre ante una situación de estrés. Ante una situación de estrés, el hombre generalmente tiende más a tener contacto sexual, independientemente de sus emociones, pero la mujer, al contrario, al tener contacto o una situación estresante, más bien es reacia al sexo. En el cuarto punto, al hablar específicamente del cuarto capítulo, hablar específicamente del sexo, el cerebro por debajo de la cintura, vemos que algo muy interesante, el impulso sexual de la mujer cuando está en esta edad madura, ya se puede decir, se potencia con la desconexión del cerebro. ¿Por qué razón? Porque la mujer al momento de para llegar a tener un orgasmo, la mujer necesita desconectarse de la parte racional, de las ocupaciones que tiene en el día, en la vida y demás. Necesita sentirse amada para poder llegar a esa situación de potencial placer, a diferencia del varón, que para llegar a un momento de placer solamente muchas veces se deja llevar inclusive por la vista, los sentidos sobre todo. La mujer debe confiar. Para llegar a un estado de orgásmico, debe confiar en el hombre con el que tiene contacto sexual, cosa que no ocurre en el caso de los varones, por ejemplo. La mujer, con un pequeño detalle, activa un detalle de parte del hombre, puede activar la amígdala y reconecta su cerebro y se acabó el sexo. Es decir, si la mujer en el acto presexual, vamos a decirlo así, llega a sentir un olor o hay una palabra que la llega a desconectar de esa situación erótica, inmediatamente la amígdala se activa y va a hacer que la mujer termine esa situación en la cual se encontraba, esa situación de placer en la cual se encontraba. El cerebro de mamá. Cuando hablamos del cerebro de mamá, nos referimos a esa etapa maravillosa que algunas mujeres han podido experimentar, o la mayoría de las mujeres. La maternidad, podemos ver que le cambia el cerebro a la mujer, el funcionamiento y por ende su comportamiento, pero de una forma enorme. Los grandes aumentos de la oxitocina, también conocida como la hormona de la felicidad, hacen que el cerebro de la mujer esté más atento, motivado, protector. El cerebro las predispone al estado perfecto para poder atender a los hijos. La concepción modifica las formas de pensar, sentir y actuar de la mujer absolutamente. Su cerebro es súper sensible a los olores, sobre todo en la etapa del embarazo. Podemos ver que en la etapa del embarazo en el cerebro de la mujer activa ciertas áreas del cerebro de tal manera que es mucho su sensibilidad a los olores, se vuelve hipersensibilidad, de tal manera que va
va a hacer que por esas razones experimente más, se agudice en su sentido y tenga más náuseas, sobre todo en los primeros meses de embarazo. Una de las curiosidades que de pronto también nos va a evidenciar las páginas de este libro es que existe un síndrome que experimentan algunos varones y que se han realizado investigaciones respecto a esto en el sentido de que la mujer que está embarazada y si y muchas veces el hombre, el padre del bebé, es el que experimenta esos cambios. Eso se debe a que su cerebro del papá también hace que se produzcan en otros niveles, otras descargas de neurotransmisores que lo inducen a tener esos síntomas que experimenta la madre en las primeras etapas de la gestación. El tamaño, otra de las cosas curiosas que ocurre en el cerebro de mamá, es que el tamaño del cerebro cambia. Cuando la mujer está en las primeras etapas de la gestación, sobre todo se ha notado que ciertas áreas del cerebro empiezan a reducirse, mientras otras áreas del cerebro empiezan a ampliarse. En algunos casos se reduce y en otras áreas crece, como les iba diciendo. La emoción, el cerebro de los sentimientos. Es la etapa en la cual el cerebro se centra en la percepción de las emociones más que nunca. El llegar a cierta edad, en el caso de la mujer, también el cerebro nos ayuda a que podamos ser más perspicaces en cuanto a que podamos ser más perspicaces en cuanto a las reacciones, a las reacciones de las personas que nos rodean. Eh, una de las principales preocupaciones para la mujer continúa siendo en esta edad la infidelidad, es muy sensitiva y el hombre es más visceral, el hombre es un poco más racional. Las neuronas del espejo hacen que actitudes similares al imaginar una situación difícil en alguna persona. Esta situación de las neuronas del espejo se refiere a que la mujer es capaz en esta etapa de imaginarse una situación que experimenta otra persona y llegar a sentir lo que siente la otra persona. Eso también es porque nuestro cerebro en esta etapa de la vida, en la etapa de la adultez, se ha vuelto mucho más sensitivo. Y cuando hablamos acerca del cerebro de la mujer madura, nos referimos a ese cerebro que ha llegado ya a la etapa de la mujer en la menopausia, en la premenopausia y en la menopausia. Es menos emocional porque bajan los niveles de estrógeno y al bajar los niveles de estrógeno también bajan los niveles de oxitocina. Los cambios que se experimentan en la perimenopausia. La perimenopausia se inicia más o menos a los 43 años. Se dice que la menopausia específicamente empieza a los 51 años y medio, pero esos cambios que van a dar como que van a generar la menopausia se dan en la perimenopausia a partir de los 43 años, cuando ya empiezan a bajar los niveles de estrógeno y las mujeres empiezan a sentir los sofocones, empiezan a tener esos cambios bruscos de estado de humor y eso se debe a que los niveles de estrógeno han bajado, hay muchos cambios hormonales que generan ese comportamiento. Las funciones cerebrales experimentan cambios a nivel de los neurotransmisores, no solo baja la oxitocina, sino también la dopamina y otros neurotransmisores. El cerebro de la mujer también en esta edad va cortando el cordón umbilical de los hijos, que los ataba a los hijos, y va generando un comportamiento un poco racional. A través de todos estos 7 capítulos hemos podido ver que el comportamiento de la mujer no está solo expuesto a los cambios ambientales, sino tiene una raíz fundamental y esa raíz fundamental radica en su naturaleza cerebral. Por tanto, esto nos debe llevar a comprender y valorar a la mujer en las distintas etapas de la vida que se encuentre.
Gracias.